Mateo, capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo: Págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Capítulo 278. El perdón y la parábola del siervo inicuo. El apóstol Simón de Jonás me ha dicho: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿A quién? ¿Por qué? Le he respondido en privado. Ahora voy a repetir para todos mi respuesta en aquello que es justo que sepan ya desde ahora. Escuchen. ¿Cuántas veces y cómo y por qué se tiene que perdonar? Hay que perdonar como perdona Dios, el cual, si uno peca 1000 veces, pero se arrepiente, 1000 veces perdona. Le basta ver que en el culpable no hay voluntad de pecar, no hay búsqueda de lo que hace pecar, sino que el pecado es solo fruto de una debilidad del hombre. En el caso de persistencia voluntaria en el pecado, no puede haber perdón por las culpas cometidas contra la ley. Pero ustedes perdonen el dolor que estas culpas les produzcan individualmente. Perdonen siempre a quien les haga un mal. Perdonen para ser perdonados, porque también ustedes tienen culpas con Dios y con los hermanos. El perdón abre el reino de los cielos, tanto al perdonado cuanto al que perdona. Asemeja a lo que sucedió entre un rey y sus súbditos. Un rey quiso hacer cuentas con sus súbditos. Los llamó, pues, uno a uno, empezando por los que estaban más arriba. Vino uno que le debía 10,000 talentos, pero este súbdito no tenía con qué pagar el anticipo que el rey le había prestado,
para que se construyera la casa y adquiriese todo tipo de cosas que necesitara, porque verdaderamente no había administrado, por muchos motivos más o menos justos, solícitamente la suma que había recibido para estas cosas. El rey amo, indignado por la holgazanería de su súbdito y por la falta a su palabra, ordenó que fueran vendidos él, su mujer, sus hijos y cuanto poseía, hasta que quedase saldada la deuda. Pero el súbdito se echó a los pies del rey y llorando y suplicando le rogaba: «Déjame marcharme, ten un poco de paciencia y te devolveré todo lo que te debo, hasta el último denario». El rey, movido a compasión por tanto dolor, era un rey bueno. No solo aceptó esto, sino que, habiendo sabido que entre las causas de la poca diligencia y de no pagar había también enfermedades, llegó incluso a condonarle la deuda. El súbdito se marchó contento, pero saliendo de allí, encontró en el camino a otro súbdito, un pobre súbdito al que había prestado 100 denarios tomados de los 10,000 talentos que había recibido del rey. Convencido de gozar del favor regio, creyó todo lícito, así que tomó al infeliz por el cuello y le dijo: «Devuélveme inmediatamente lo que me debes». Inútil fue que el hombre, llorando, se postrase a besarle los pies, gimiendo: «Ten piedad de mí, que estoy viviendo muchas desgracias. Ten un poco de paciencia todavía, y te devolveré todo, hasta el último centavo». El súbdito, inmisericorde, llamó a los soldados e hizo que el infeliz fuera encarcelado para que se decidiera a pagar, so pena de perder la libertad o incluso la vida. La cosa se vino a saber ampliamente entre los amigos del desdichado, los cuales, llenos de tristeza, fueron a referirlo al rey y amo. Este, conocido el hecho, ordenó que fuera conducido a su presencia el servidor despiadado. Mirándolo severamente, dijo: «Siervo inicuo, te había ayudado para que te hicieras misericordioso, para que consiguieras incluso una riqueza. Luego te he ayudado, condonándote la deuda por la que tanto implorabas que tuviera paciencia. Tú no has tenido piedad de un semejante tuyo, mientras que yo, que soy rey, había tenido mucha piedad de ti. ¿Por qué no has hecho lo que yo hice contigo?». Y lo entregó, indignado, a los carceleros, para que lo retuvieran hasta que pagase todo, diciendo: «De la misma forma que no tuvo piedad de uno que le debía muy poco cuando yo, que soy rey, había tenido mucha piedad de él, de la misma forma no halle piedad en mí». Esto hará también mi Padre con ustedes, si son despiadados con vuestros hermanos. Si habiendo recibido tanto de Dios, se cargan de culpas más que un fiel. Recuerden que tienen más obligación de evitar el pecado que ningún otro. Recuerden que Dios les anticipa un gran tesoro, pero que quiere que le rindan cuentas de él. Recuerden que ninguno como ustedes debe saber practicar
amor y perdón. No sean siervos que quieran mucho para ustedes y luego no den nada a quien les pide. El comportamiento que tengan será el que recibirán. Y se les pedirá cuenta del comportamiento de los demás que hayan sido impulsados al bien o al mal por vuestro ejemplo. Si son santificadores, recibirán verdaderamente una gloria grandísima en el cielo. Pero de la misma forma, si son corruptores o simplemente holgazanes en santificar, serán duramente castigados.